Querido diario. Puta vida. Voy a empezar contando lo que pasó justo antes de que mi vida decidiera que no estaba dándome suficiente emoción. Eran las 2 de la mañana, el bar acababa de cerrar. Al menos para mí, así que me dirigía, con paso no demasiado firme, hacia mi casa. Creo que me equivoqué de camino en algún momento, a menos que el camino habitual del bar a mi casa haya decidido incluir de repente un callejón oscuro. Hubo una luz brillante. Y luego todo se volvió negro. Desperté atado a una camilla. Al menos, en retrospectiva eso es lo que habría preferido que fuera. Las enfermeras normalmente tienen mejor pinta que lo que había junto a mi cama, y he visto algunas muy simpáticas. En lugar de una cara amigable deseándome buenos días, frente a mí esperaba una criatura sacada directamente de una película de ciencia ficción. Medía 1 metro de alto, tenía una piel fina como papel del color de la ceniza, una cabeza alargada y bulbosa, desproporcionadamente grande para su cuerpo delgado, y unos grandes ojos ámbar del tamaño de bolas de golf. Para hacer aún más reconfortante la visión, sus ojos parecían carecer completamente de pupilas. Dadas las circunstancias, estaba bastante desconcertado sobre dónde demonios me encontraba y sobre la naturaleza de mi acompañante, así que le pregunté educadamente si podía explicarme qué pasaba. Lo que salió de mi boca probablemente sonó más bien como, ¿qué coño eres tú? ¿Dónde coño estoy y por qué estoy atado? Pero no creo que él entendiera lo que dije. Rápidamente dejé de lado esas dos últimas preguntas cuando levantó una jeringa de aspecto extraño y me la clavó en el brazo. Ni siquiera había terminado de soltar mis comentarios poco halagadores sobre las circunstancias de su nacimiento cuando volví a perder el conocimiento. Juro que no suelo desmayarme con tanta frecuencia en la mayoría de los días. De verdad que desearía no haber perdido el sentido esa última vez, porque al abrir los ojos me encontré con los barrotes de una jaula. Tras examinar mis alrededores, descubrí que estaba en un recinto con bastantes otras criaturas, las cuales, si el pequeño Yoda gris no había sido suficiente, eran prueba irrefutable de que había sido secuestrado por extraterrestres. No tardé mucho en darme cuenta de que me estaban estudiando, igual que al resto de animales en las demás jaulas. Al principio tuve la esperanza de que fueran seres inteligentes. Luego vi como uno de los otros huéspedes ignoraba su ración diaria de nutrientes perfectamente aceptable para dedicarse a comer sus propias heces. Mis aspiraciones sobre mis compañeros de cautiverio murieron de formas igual de asquerosas. La otra cosa que me indicó que yo era distinto al resto de criaturas era mi perrera. Todas las demás parecían relativamente fáciles de abrir o incluso romper. Estaba bastante seguro de que la mayoría de ellas no habrían podido contener ni a un chihuahua decidido. Mi perrera, por otro lado, era Fort Knox sin todo el oro. Además de los típicos barrotes verticales, tenía gruesos soportes horizontales reforzados con malla y encerrados en una caja de cristal. Me sentí halagado de que pensaran que merecía un nivel de seguridad tan alto, aunque dudaba que fuera necesario. Parece que ellos no compartían mi opinión, y cada vez que decidían sacarme para hacer pruebas, me lanzaban gas dentro de la jaula que me dejaba inconsciente como un golpe de tabla de 2×4, pero por lo menos no dejaba marca. Esa fue mi vida durante las siguientes 2 semanas aproximadamente. No puedo decir exactamente cuánto tiempo pasó, ya que no podía ver el sol, ni tenía mi reloj ni ninguna de las otras cosas que llevaba en los bolsillos. Para la segunda semana, no me veía nada bien. Eso, sumado al hecho de que cada 2 periodos de sueño me gaseaban para dormirme, hacía que mi estado de ánimo fuera algo peor que malo. Para ese entonces ya empezaba a reconocer a los distintos senos por su altura y complexión. Conté 7 alienígenas diferentes que entraban en la sala y o bien me gaseaban la jaula o hacían algo con alguna de las otras criaturas. Por su comportamiento, podía ver que todos eran unos cabrones. Todos excepto uno. Los demás parecían disfrutar infligiendo dolor, o al menos no les importaba hacerlo, pero el más bajo, al que llamé Stampy, siempre intentaba causar el menor malestar posible. Sí, en alguna ocasión rara, tenía que sacrificar a uno de los animales. Stampy siempre parecía triste mientras inyectaba la jeringa azul de la muerte, ese es mi nombre para eso, en la criatura condenada, acariciándola mientras se apagaba. Por eso me alarmó ligeramente más de lo normal cuando, al inicio de la tercera semana, entró en la sala con la jeringa azul de la muerte en sus manos y comenzó a caminar hacia mi caja. Presionó el botón y el gas empezó a filtrarse en mi cámara. Esta vez, no me quedé sentado esperando. Me puse de pie y comencé a golpear los barrotes con más energía de la que había mostrado en mucho tiempo. Stampy parecía sorprendido por mi repentino arrebato, ya que nunca antes había actuado con tanta desesperación. Quizás fuera porque mi corazón intentaba escapar de un cuerpo que creía que ya no necesitaría sus servicios por mucho tiempo. O quizás hubiera menos gas del habitual, pero esta vez no me dejó inconsciente, solo paralizado. Esperó hasta asegurarse de que no podía moverme. Abrió la puerta de mi cápsula y se arrodilló junto a mi cabeza. Intenté moverme, pero ni siquiera pude levantar un dedo mientras insertaba la aguja en mi cuello. La luz se apagó. No morí. ¡Qué sorpresa!
ya que estoy escribiendo esto, pero al despertar, mi cuerpo se sentía como la estática de un televisor antiguo, y una vez más, estaba sobre una camilla. La única diferencia era que el alienígena junto a mi cama no medía 1 metro y era gris, sino que me sobrepasaba por completo, alcanzando casi los 4 metros de altura. Tenía 4 patas, 2 brazos, una piel azul claro con franjas más oscuras, y estaba haciendo ruidos de clic frenéticos dirigidos a otro de su especie. Al mirar a mi alrededor, vi que había bastantes de estos nuevos alienígenas junto a mi cama, todos observando con atención la discusión a base de clics entre los dos primeros. Estos otros eran algo más bajos que los dos que discutían, y también parecían menos desarrollados. O tal vez eran más desarrollados, no sé cómo envejecen estas criaturas. Con lo que ocurrió después, habría renunciado a un baño y algo bueno para comer con tal de saber qué estaban diciendo. Quiero que esa cosa se largue de mi nave ahora mismo. Gruñó TNNMXZ. Con un sonido de clics furiosos. No sabemos qué pasó en esa nave Corti, y digo que lo mejor es no meternos en problemas si podemos evitarlo. Había estado a favor de mantenerse alejado de la nave condenada, pero XKRRK, su pareja favorita y segunda al mando, aunque le gustaba olvidarlo en momentos clave, opinaba diferente. Esa nave estaba transmitiendo una señal de socorro, perdiendo atmósfera y prácticamente a punto de colapsar por completo. Gritó Scrag. Somos la única nave en años luz a la redonda, ¿y pretendías actuar como si no la hubiéramos escuchado? Si lo hubiéramos hecho, habríamos sido responsables de su muerte tanto como cualquiera. Tenmaz bufó. Ellos no pudieron hacerse esto a sí mismos. ¿En serio quieres decirme que crees que la tripulación de esa nave científica murió arrancándose los miembros y destrozándose la cabeza por accidente? No creo que ninguno de ellos estuviera entero, y esos, eran solo los que podías reconocer como algo que estuvo vivo. Los demás eran simples manchas, si es que los registros decían la verdad sobre haber tenido una tripulación de 7 personas. ¿Qué crees que hizo eso? ¿Las demás criaturas, todas en sus jaulas? ¿O, ese único ser que respira, que tiene las vísceras en su sitio, y la única monstruosidad suelta que hay en la nave? ¿Crees que esto los mató? Preguntó Scrag señalando hacia la extraña criatura que descansaba en la única cama médica de la nave. Tenía que admitir algo, era bastante rara de ver. Su piel rosada y blanda estaba cubierta por un pelaje negro escaso, excepto en la cabeza, donde parecía estar compensando con creces la falta de pelo en el resto del cuerpo. Era baja, algo menos de la mitad de su altura, pero se veía compacta. Sospechaba que era más fuerte de lo que sugería su tamaño, aunque no tanto como para convertir a la tripulación de una nave zoológica Corti en puré. Puede que estuviera respirando cuando lo encontramos, pero no hacía mucho más. ¿Crees que masacró a la tripulación, y luego se quedó dormido en una nave perdiendo atmósfera? No ha movido ni un músculo. Si fuera a atacarnos ya lo habría hecho. Lleva despierto desde que empezaste a gritar, interrumpió Tenmaz, el cual, volviéndose a mirar a la extraña criatura, no pudo evitar dar un salto, aún así continuó. Es una bestia tonta, no sabía que la nave estaba comprometida. Y estaba justo al lado del cuerpo sin cabeza sosteniendo una jeringa vacía de Rodwood. Oh, entonces, ahora Scrag interrumpió aparte de poder convertir a una tripulación Corti en una fina niebla, ahora también puede sobrevivir a un patógeno bioingenierizado capaz de matar a cualquier organismo conocido en unos segundos. La próxima me dirás que puede hacerte durar más que unos cuantos minutos la próxima vez que estemos solos. El comentario obviamente le dolió, pero Scrag pudo ver que él sabía que tenía razón. Los pequeños, que habían estado escuchando con atención toda la conversación, también notaron que ella había ganado. Scrag vio como el más joven, VTV, estaba a punto de hacer la misma pregunta que había hecho cuando encontraron la criatura. Entonces, cliqueó, ¿podemos quedárnoslo? Querido diario. Soy un perro seno. Puedes creerlo o no, pero eso no ha ayudado mucho a mis problemas de autoestima. Aunque bueno, tampoco tenía ninguno. Esa revelación me llegó poco a poco mientras intentaban alimentarme y acomodarme de cualquier manera. Después de que los dos girazules, me siento bastante orgulloso de ese nombre, terminaran su discusión a base de escupitajos, uno de los más pequeños, que ahora estoy seguro eran niños, hizo unos clics. Al parecer era una oración completa, porque los dos adultos lo miraron, y a pesar de que solo fueron una serie de clics, uno de los adultos, creo que hembra, le dio una charla inequívocamente maternal. El pequeño brincaba emocionado sin prestar atención a nada de lo que ella decía. Finalmente terminó, y parecía que se había tomado una decisión. Todos salieron de la habitación, excepto el más pequeño, al que rápidamente llamé Dink. No fue mi mejor apodo, pero andaba apurado. Se acercó más, y de repente comencé a preguntarme qué demonios comían estas criaturas. Parecían inofensivos, pero también lo hacían los yodas grises.
Dink me miró desde arriba, y otra vez intenté mover mis extremidades. Mi único logro fue hacer temblar ligeramente mi dedo más pequeño. Gracias, chicos. No debía haberme preocupado, porque Dink salió corriendo repentinamente de la habitación con toda la gracia de una gacela moribunda, dejándome allí para contemplar mi inmovilidad y la naturaleza de mi situación. Para ese momento ya estaba casi seguro de que estaba en el espacio. No había visto ninguna ventana, pero a menos que las películas de Men in Black fueran documentales, dudaba que siguiera en la Tierra. También era una lástima, ya que nadie se encargaría de mi casa. No tuve mucho tiempo para reflexionar sobre mis posesiones abandonadas, porque Dink irrumpió de vuelta en la habitación con lo que parecía una hoja de palma azul y amarilla con manchas, que me metió sin ceremonias frente a la cara. Lo miré esperando alguna explicación, pero su única respuesta fue empujármela a los morros. Nos quedamos así durante un rato, yo tumbado boca arriba en la cama, con la hoja en la cara, y el pequeño girazul mirándome expectante. Pasado aproximadamente un minuto, se desinfló, se dio la vuelta y volvió a salir arrastrándose, regresando un minuto después con lo que parecía un hongo negro y podrido. La nueva muestra vegetal también fue presentada para mi inspección. Desafortunadamente, el hongo olía tan asqueroso como parecía. Este proceso se repitió varias veces. Tras mostrarme una hermosa flor del color de la mierda de pájaro, Dink, cada vez más frustrado con el proceso, resopló como un caballo y pareció marchitarse en señal de derrota. Se arrastró fuera de la habitación, y finalmente pude quedarme en paz. BTV, con los hombros caídos en señal de derrota, caminó cabizbaja hasta el puente. Scrag, quien había temido que esto ocurriera, se giró hacia ella con expresión comprensiva. No quiere comer nada de lo que le di, murmuró BTV. Ni siquiera quiso los cirrax añejos, y hasta ayer come esos. ¿Por qué no le gusta nuestra comida? Tal vez simplemente no tenía mucha hambre. O quizás tenía miedo de ti. Solo piensa en cómo te ves desde su perspectiva. Es mucho más pequeño que tú. Eres enorme para él. Solo necesita acostumbrarse a ti. ¿Por qué no vas a su habitación y juegas una partida de Warrens con Pi y Kriv? Quizás si él se acostumbra a verte, llegará a confiar en ti lo suficiente como para dejar que le alimentes. Scrag sonrió mientras BTV, al recibir una nueva idea, recuperó su entusiasmo y salió corriendo de la sala, la imagen perfecta de una joven llena de energía y cosas por hacer. Mi tranquilidad fue nuevamente interrumpida cuando Dink entró decididamente en mi habitación, seguido por otro niño que llevaba lo que parecía una pequeña almeja metálica. Este nuevo girazul era significativamente más grande que Dink, y dudaba que ese peso adicional fuera músculo. Ambos se sentaron en el suelo con la almeja entre ellos, y al sentarse, su exceso de peso rebotó confirmando mis sospechas y ganándose el nombre de Jiggles. Jiggles abrió la almeja y una proyección holográfica surgió entre ellos, claramente un tablero de juego. Era una cuadrícula hexagonal, con piezas de diferentes colores en los dos lados opuestos, cerca de los jugadores. Dink parecía tener una ventaja injusta sobre Jiggles, ya que su lado contaba con más de 20 piezas, mientras que Jiggles solo parecía tener 3. Aunque no parecía importar demasiado. En cuestión de minutos desde el inicio del juego, el lenguaje corporal de Dink comenzó a mostrar una batalla perdida, algo confirmado por la rápida disminución de sus piezas. Aparentemente al azar, ciertos hexágonos del campo de juego brillaban más que otros, para luego oscurecerse varios turnos después, por razones que no podía entender. Ni los hexágonos brillantes ni la mayor cantidad de piezas salvaron a Dink. Tras solo 7 minutos de juego, todas sus piezas habían sido sistemáticamente eliminadas del tablero. El juego se reinició, esta vez con Dink teniendo solo 3 piezas, mientras que Jiggles contaba con un ejército completo. Pronto entendí que el jugador con 3 piezas debía capturar todas las piezas del oponente antes de que éste pudiera alcanzar uno de los hexágonos brillantes con alguna de sus fichas. Los hexágonos brillantes parecían aparecer solo en posiciones difíciles de alcanzar para el jugador defensivo, y pronto me vi completamente absorbido en el juego, tratando de descifrar las reglas restantes. Jiggles ganó la mayoría de las partidas, lo cual me permitió ver cómo ambos bandos podían ganar. No era el juego más complejo del universo, pero sí incluía estrategia. Tras unas 5 partidas, comencé a notar los errores en la estrategia de Dink, y decidí que no era precisamente el girazul más brillante que había conocido. Jiggles tampoco era un genio. Más que nunca deseé poder hablar con él, si no fuera más que para gritarle de frustración. Sus piezas fueron eliminadas una vez más, y el juego comenzó de nuevo. Esta vez no iba a dejar que perdiera. Luché contra mi parálisis y logré mover mi brazo hasta que cayó fuera de la cama, colgando flojamente al lado. Mi movimiento llamó su atención. Dink se levantó de un salto y salió corriendo emocionado de la habitación. Regresó con la misma hoja de palma con manchas que había usado antes, presentándomela con entusiasmo frente a la cara. «Saca esa hoja de mi boca». No llegué a terminar la frase, porque al abrir la boca, él avanzó decididamente con la hoja y logró meterla más allá de mis labios. Intenté escupirla,
pero siguió insistiendo en alimentarme. Fue entonces cuando caí en la cuenta. Eso era exactamente lo que estaba intentando hacer. Con esa revelación llegó una segunda, mucho más profunda. Ellos pensaban que yo era un animal. No habían comprendido que soy un ser inteligente. Y lo peor es que no podía decírselo. Mi habla sonaría como simples gruñidos e incomprensibles tonterías, igual que sus clics para mí. Ni siquiera usaban el mismo sistema numérico, así que no podía demostrarles mis habilidades de razonamiento abstracto a través de las matemáticas, que, reconozcámoslo, eran bastante deficientes. Era un bruto sin pensamiento, y lo peor es que me habían dado a Dink para que se encargara de mí. Yo era el nuevo cachorro de Dink, y él estaba tratando de descubrir qué comía. Y, joder, tenía hambre. No muerdas la mano que te da de comer, algo que adquirió un nuevo significado en mi situación. Solo deseaba que esa mano no fuera azul, ni rayada, ni perteneciera a un niño girazul. Pero tendría que conformarme. Armado con este conocimiento, di un pequeño mordisco a la punta de la hoja. No sé cómo saben las hojas de palma, pero probablemente sabrían mejor que esta. Escupí la amarga hoja, pero eso solo pareció alegrar más a Dink. Salió corriendo de la habitación y regresó con el hongo podrido. No iba a dejar que eso se acercara a mi lengua, así que apreté firmemente los labios contra la masa marrón derretida. La siguiente hoja que trajo sabía como lechuga romana, así que me la comí entera. Solo sirvió para aumentar mi hambre. Dink parecía encantado y luego me trajo un recipiente ligeramente más grande que una caja de zapatos lleno de esas hojas. Habría protestado por la forma en que me alimentaba si hubiera podido mover los brazos, pero decidí que la comida era suficiente. Pareció sorprendido cuando terminé la caja de hojas, pero diligentemente me trajo otra, que devoré igual que la anterior. Comenzó a verse preocupado mientras trabajaba en la tercera y cuarta caja. ¿Qué puedo decir? La ensalada no es precisamente lo que llena a un hombre. A mitad de la quinta ración, finalmente se calmó mi hambre. Dink retiró la caja con alivio y regresó con un pequeño vaso de agua. Después de la ensalada, tenía aún más sed que antes, y me bebí el agua de un solo trago. No tendrás algo más fuerte que agua, ¿verdad? O quizás simplemente un vaso más grande, dije. Él, obviamente, no respondió, y me trajo otro vaso. Me tomé 8 de esos pequeños vasos de chupito antes de sentirme hidratado. Lleno por primera vez en semanas, cerré contento los ojos para una siesta, y Dink, afortunadamente, me dejó solo. ¿Cómo te fue con Pikirit? Preguntó Scrag mientras BTB entraba en sus aposentos. Perdí, pero está bien. Pikirit casi vence a Fetifk la semana pasada, y él es el mejor jugador de Warrens de todo el sector. Oh, y también descubrí que come, anunció BTB, sin necesidad de especificar a quién se refería con él. Excelente. Ya ves, solo necesitaba acostumbrarse a ti. ¿Qué le gusta? Le gustan mucho las hojas de CQCQ. Mucho. Muchísimo. Requeté muchísimo. Se comió 4 cajas y media. ¿4 cajas y media? Eso es suficiente para alimentar a un Bizak TK adulto durante una semana entera. ¿Por qué le diste tanto? Solo seguí dándole mientras seguía comiendo. BTB, deberías pensar más. Algunos animales no saben cuándo parar de comer si no se les detiene. Vas a tener que limitarlo a medio recipiente al día. Si sigues dándole raciones de una semana, el jardín hidropónico no podrá producir suficiente para el resto de nosotros. Pero es que odio las hojas de CQCQ. No a todos nos gustan, pero son una de las mejores fuentes de energía que tenemos a bordo. Que lograra comerse 4 cajas y media seguidas me supera. ¿Le diste algo de beber? Sí, se bebió 1 litro de agua. ¿Y no se ahogó? Ahora que lo pienso, cerró los ojos después del último vaso, pero creo que se quedó dormido. Buen trabajo cuidándolo. Estoy orgullosa de ti. BTB se iluminó con el cumplido y salió pavoneándose de la habitación. Scrag, sin embargo, no estaba tan satisfecha. Rápidamente buscó a Tenmath. Y le contó el descubrimiento de BTB. 4 cajas y media. Y 1 litro. No me importa si la criatura no sabe cuándo parar de comer, eso es imposible. Es tan pequeña, ¿cómo puede su estómago almacenar tanto? ¿La comida simplemente se desvanece dentro de ella? Hizo clic con un resoplido, burlándose de la idea. No era la primera vez que Scrag deseaba que Tenmath fuera lo suficientemente rico como para permitirse un buen escáner biomédico para ver dentro de esta criatura, pero por ahora solo tenía deseos. ¿Y si eso realmente necesita comer y beber tanto para sobrevivir? No podemos perder una semana de raciones cada día. Tenemos suficiente agua, pero creo que BTB exageró. Incluso si esta cosa se puede comer 4 cajas y media, no podría haber bebido 1 litro de algo tan denso como el agua. Pero si realmente come tanto, no podemos seguir manteniéndola. ¿Dónde le pondríamos? Preguntó Scrag. No hay ningún planeta por debajo del nivel 12 a una semana de distancia, y sería mejor sacrificarlo nosotros mismos que dejarla en un Death World.
La sacrificaríamos, dijo Tenmaz. Tendríamos que hacerlo. No habría otra opción. Si llega a eso, siento pena por BTV. Está tan feliz con él. Se lamentó Scrag. Tendrá que acostumbrarse a las pérdidas eventualmente. Ni siquiera le ha puesto nombre, ¿no? Sí, después de ver cuánto le gustaban las hojas de CQCQ, le llamó CQTRTR. CQCQTRTR, CQCQ glotón. Pero, ¿es que no tiene imaginación? Estaba muy orgullosa del nombre, así que sugiero que no te burles de su elección. Está bien, pero si es tan pequeño como su esperanza de vida, será una pérdida de tiempo molestarse en ponerle nombre. Después de 2 ciclos de sueño, he dejado incluso de intentar llevar la cuenta de los días. Mi cuerpo había decidido por fin poner fin a sus prolongadas vacaciones y empezar a responder a mis órdenes. Me sentía débil, probablemente porque lo único que me habían dado de comer hasta entonces era una puta ensalada, pero pude levantarme de la cama innecesariamente alta. Solo mido 175 centímetros, así que iba a tener que acostumbrarme a un entorno en el que el siguiente ser inteligente más cercano a mi estatura era casi 1 metro más alto que yo. La gravedad en la nave era notablemente más débil de lo que yo estaba acostumbrado, lo que solo confirmó mis sospechas anteriores acerca de estar en una nave, pero también ayudó con la suave caída de la cama. Una vez que decidí que era capaz de caminar sin muchos problemas, salté de nuevo a mi cama y esperé a que Dink apareciera con mi comida. Esa es la otra razón por la que creo que me siento débil. En el último ciclo de sueño solo me dio una comida, si es que puede llamarse así. Solo me dio la mitad de una de esas grandes cajas de zapatos, y luego empezó a llevársela. Intenté usar mis brazos recién liberados para evitar que se la llevara, pero seguían respondiendo con una lentitud increíble, y consiguió arrebatármela a tiempo. Dink, no había terminado, no puedes esperar que esté lleno después de una 9ª parte de una ración de lechuga, no soy un conejo, maldita sea. Soy un hombre adulto y necesito mi lechuga, o mejor aún, ¿tienes algo de carne? Me encantaría algo de carne, si tienes. ¿No te dije ya que me estaba volviendo loco? 3 semanas sin oír más que cotorreos de los Yoda grises y clics de los girazules hacen que uno empiece a hablar solo, aunque solo sea por oír algo que entiende. Dink, al parecer, no había quedado impresionado por mi arrebato, y emitió un clic reprobatorio. Si me hubiera pegado con un periódico en el hocico, habría tenido el mismo resultado. Afortunadamente no sabía cómo entrenar adecuadamente a una mascota. Buena cosa también, ya que solo estaba dispuesto a aguantar lo justo y necesario para conseguir comida y agua. Esperé lo que pareció 1 hora, aunque probablemente fueron solo unos 10 minutos antes de que Dink entrara en mi habitación con 2 de esos vasitos de chupito llenos de agua y una caja de lechuga. Oh, genial, estaba deseando volver a tener lechuga. Nada hace que se me haga la boca agua como una buena hoja crujiente de lechuga. Incluso me trajiste unos tragos de agua, justo como me gusta. Me conoces muy bien, dije. Había decidido que, como no me entendían, lo mejor sería aprovechar la situación y darle un toque de sarcasmo a todo lo que dijera. A pesar de la repetición, decidí comerme la lechuga. Era la misma caja que había usado ayer, y no tenía sentido intentar quitársela de las manos, ya que solo quedaba la mitad. Me bebí hasta la última gota de agua de los 2 vasos, extendiendo el segundo con un gesto suplicante. Quizás me entendió, quizás no. En cualquier caso, simplemente hizo un clic dirigido hacia mí y comenzó a retirarse hacia la puerta. Bueno, entonces encontraré mi propia lechuga y mi agua, murmuré mirando su espalda alejarse. Esperé unos minutos después de que se fue, luego bajé de nuevo de la cama y caminé hacia la puerta. Tenía un mecanismo de pomo de forma extraña, pero fácilmente reconocible, y cuando lo probé, no estaba cerrado con llave. Después de todo, ¿quién se molesta en encerrar a su perro en una habitación? Afortunadamente, tenía 2 cosas que los perros no tienen: cerebro y pulgares. Sonriendo maliciosamente, salté hacia el pomo, que estaba aproximadamente a 25 centímetros sobre mi cabeza. Para mi sorpresa, mi salto me llevó fácilmente más allá del alcance del pomo y alcanzó su punto máximo cuando estaba a 1 metro del suelo. Incluso en mi estado debilitado, seguía siendo capaz de saltar ridículamente alto en esta gravedad reducida. Ajustándome a mis recién descubiertas habilidades de basquetbolista, di un pequeño salto, giré el pomo y comencé a explorar mi nuevo hogar. ¿Estás seguro de que no puedo darle más comida? Preguntó BTV con tono lastimero. Parece tener mucha hambre. No deja de mirar la caja como si deseara que tuviera más dentro. Ni hablar, gruñó Tenmaz. BTV ya sabía que había sido un error acudir a Tenmaz con esa pregunta. Todavía parecía pensar que Cecutón había matado a todos esos científicos en aquella nave hace 3 días, como si eso fuera posible. Apenas si se movía. BTV no quería decirlo, pero definitivamente estaba empezando a desvanecerse la emoción de tener una mascota, especialmente una tan vaga. Esperaba que si conseguía darle más comida, tal vez mostrara un poco más de vitalidad. Después de todo, sí que se había movido más desde aquel primer día,
cuando derribó 5 contenedores, aunque el hecho de que intentara alimentarse solo y quitárselos a BTV no representaba una mejora significativa. Aún así, BTV había quedado impresionada con la velocidad de Cecutón al tratar de recuperar la caja. Casi no logra apartarla a tiempo. Si empiezas a darle más comida, comenzará a sentirse con derecho a recibirla y terminaremos con él comiéndonos toda la despensa y el casco de la nave. No permitiré que nuestros recursos se agoten porque tú no sabes cuándo decir no. BTV debería haber esperado a que Scrag despertara para hacerle la pregunta a ella. Al menos ella reconocía que Cecutón era un él y no un eso. El comunicador de Tenmaz emitió un pitido, señal de una llamada entrante. ¿Qué pasa?, preguntó con un clic irritado. Stark, uno de los jardineros del jardín hidropónico, se escuchó al otro lado del comunicador. Lamento molestarte, Tenmaz, pero esa cosa que trajimos a la nave hace unos días, ¿cómo le llama la niña? Cecutón, gritó BTV en el receptor de su padre antes de que Tenmaz pudiera decir nada. La fulminó con la mirada, pero no la reprendió. Exacto. Bueno, le diste el nombre correcto, niña. Está aquí en el jardín hidropónico con nosotros ahora mismo, y parece que quiere comerse cada una de nuestras hojas de CQCQ. Ya se ha comido 3 plantas enteras y va a medio camino con la 4ª. Además, lleva todo el tiempo haciendo unos sonidos raros, como gemidos y escupitajos. ¿Qué quieres que hagamos? Parece bastante decidido, y no quiero tocarlo, está asqueroso. Solo asegúrense de que no salga, rugió Tenmaz, con cara de asesino. Iré para allá enseguida. Saltó de su sillón favorito, salió de sus aposentos y se dirigió hacia la parte trasera de la nave, donde se encuentra el jardín hidropónico. BTV conocía bien el temperamento de Tenmaz cuando se enfadaba, y sabía que no tenía ningún cariño hacia Cecutón. A veces BTV se preguntaba si incluso le querría a ella. Rápidamente corrió hacia los aposentos de Scrag. No le importaba si tenía que despertarla, ella era la única que parecía defender a Cecutón, aunque solo fuera por su bien. Siento si os molesto, compañeros, pero un hombre no puede vivir solo con media caja de lechuga al día, ¿verdad? No, señor, necesita unas buenas 5 cajas. Eso es lo que siempre me decía mamá, 5 cajas de lechuga alienígena al día mantienen a raya los dolores del hambre, o algo así. Los girazules que me observaban con cautela no parecieron apreciar demasiado mi humor. Sé que no soy muy bueno contando chistes, pero podrían haber fingido al menos. Creo que eran los encargados del lugar, dado que estaban regando varias plantas extraterrestres cuando me colé por la puerta. Tras mis exploraciones, concluí que esto era una nave mercante, ya que gran parte de la nave consistía en enormes salas llenas hasta el techo de cajas con escritura girazul. Una de las bodegas traseras, sin embargo, parecía haber sido convertida en invernadero, lo cual sugería que el viaje entre escalas podía ser bastante largo. Afortunadamente, los jardineros parecían demasiado sorprendidos o asustados como para detenerme mientras encontraba una planta con hojas familiares y empezaba a podarla. Supongo que cada caja contenía lo equivalente a una planta entera, porque ya iba por la 3ª y aún tenía hambre. La lechuga no llena tanto como la carne, lo cual es una lástima, porque empezaba a pensar que en toda la nave no había ni un trozo de carne. Iba ya por la 4ª planta, a 3/4 de terminarla, cuando la puerta se abrió de golpe y uno de los adultos que había discutido junto a mi cama irrumpió en la sala. Bueno, digamos que llegó galopando torpemente a paso lento aunque parecía estar dando lo mejor de sí. No necesité entender sus clics para saber que estaba furioso, especialmente al ver las 3 plantas completamente peladas a mi derecha y la hoja rota que sostenía en mi mano. Después de un buen rato de gritos en clics y movimientos descontrolados con los brazos, se cayó de repente, clavando en mí una mirada cargada de reproche, como esperando una respuesta. No vi motivo para dejarlo colgado. Sé que esto tiene mala pinta, pero déjame asegurarte que no soy el humano conejo que buscas. Casi podría jurar que entendió que ese chiste era pésimo, porque volvió a lanzarse en otro ataque de clics furiosos. Justo cuando estaba seguro de que iba a escupirme hasta matarme, entró en la sala la otra adulta que había estado discutiendo aquella noche, seguida por Dink. Los 2 adultos volvieron a enzarzarse en una nueva disputa, lo cual estaba empezando a parecer el pilar fundamental de su relación. Mientras tanto, Dink se arrastró hasta mí. Miró las plantas peladas con lo que juraría haber sido respeto, y luego me dirigió una mirada decepcionada. Hasta sentí un poco de vergüenza. Mira, Dink, tienes que entender que no puedo sobrevivir con unos pocos cientos de gramos de lechuga al día. Sé que no lo entiendes del todo, pero si vamos a vivir juntos, tenemos que ponernos de acuerdo en algunas cosas, como cuánto y con qué frecuencia necesito comer y beber. Mi discurso conciliador se perdió completamente en el vacío, así que volví a prestar atención a los adultos girazules, que seguían discutiendo con intensidad. La situación parecía ir a peor. No sabría explicar por qué, pero tuve una mala sensación respecto al primero que había entrado. Me recordaba a mi papá, a quien le había intentado ayudar a cortar el césped cuando era demasiado pequeño para usar el cortacésped manual que teníamos en casa. Quería sorprenderlo cuando llegara del trabajo,
ya que odiaba cortar el césped después de un largo día. Para facilitarle el trabajo, activé la función automática de avance, pero se me escapó de las manos, y se fue directa contra nuestro coche. Cuando llegó y vio el estado del coche, se enfureció tanto que me escondí en el armario en vez de bajar a cenar. Por alguna razón, este girazul irradiaba la misma ira y actitud temeraria que él, así que le puse el mismo apodo que le daba a mi papá cuando era niño, Severus. Y si Severus ya estaba molesto antes, ahora estaba furioso. Algunos de sus gestos casi hicieron que perdiera el equilibrio. Pero la otra adulta no parecía tener paciencia para las tonterías de Severus. Le dedicaba la misma mirada de decepción que Dink me había dirigido a mí, aunque un poco menos condescendiente. Era tan claramente una madre que no pude evitar llamarla mamá Girazul. Algo que dijo Severus hizo que las orejas de Dink se levantaran con interés, y se unió a la discusión con sus propios escupitajos, lo cual solo sirvió para enfurecer aún más a Severus. Este canalizó toda su rabia contra Dink. Yo entendía perfectamente la ira paterna, así que traté de redirigir su enfado hacia mí. Vamos, calma esos ánimos, Severus, no es culpa de Dink que... Supongo que subestimé cuán cerca estaba Severus de perder el control, porque mi repentina intervención hizo que se diera la vuelta con furia, sus ojos lanzando rayos. Luego, nos sorprendió a todos, me dio una patada. Lamento decir que no entendí bien qué estaba haciendo al principio, así que no me moví a tiempo. Su pie de 3 dedos impactó contra mi hombro. No me moví ni un centímetro. Fue como si un estudiante de secundaria me hubiera dado un golpe en el brazo. Pero eso no fue lo que me enfadó. Para esta criatura, yo era un perro, un animal sin pensamiento, algo que no tenía idea de lo que se esperaba de él. No importaba que estuviera equivocado, el hecho era que lo creía, lo cual hacía que su acto fuera igual que si cualquier hombre hubiera pateado a su propia mascota. Ahora sí me cabreaste, gruñí, fulminando con la mirada a Severus. Tienes suerte de que no sepa cultivar estas plantas, ni manejar esta nave, ni cuidarme solo aquí afuera, o te aceptaría esa pelea encantado. Así las cosas. Lárgate. Empujé su pie, que había quedado cerca de mí después del golpe. Mi empujón lo lanzó lejos como si hubiera tropezado, aunque no pretendía hacerlo tan fuerte. Él usó sus otras 3 patas para frenar la caída, pero parecía que la ira había sido reemplazada por el miedo. Mamá Girazul y Dink también me observaban fijamente, igual que los jardineros. No sabía qué más hacer, así que volví a mi habitación, salté a la cama y me recriminé por haberme ganado un enemigo entre los girazules, y probablemente el capitán de la nave donde me alojaba. Después de que Cecutón dejara el jardín hidropónico, todos allí presentes soltaron un suspiro de alivio, especialmente Temmaz, que lo hizo bastante notorio. Bueno, no diré que no haya sido una sorpresa, finalmente cliqueó Scrack en medio del silencio, pero tú mismo te lo buscaste, Temmaz. ¿En qué estabas pensando, dándole una patada? Él no sabía por qué estabas enfadado. No entiende que no debe arrancar la mitad de las plantas de Cecucecu en el jardín hidropónico. Estaba hambriento, así que fue en busca de comida. Simplemente parece necesitar mucha cantidad, aunque no tengo idea de dónde la mete. Solo tendremos que encontrar una forma de conseguirle más comida, ya que nos lo quedamos. Al final de su discurso, Temmaz casi se ahogó de la impresión. Quedarnos con él. ¿Acabas de ver lo que hizo? Actuó como si mi patada apenas fuera una brisa ligera, y luego me quitó el pie con un simple empujón. Arruinó la mitad de nuestras plantas de Cecucecu. Me sorprendería que alguna volviera a crecer. Cumplió con creces los motivos que teníamos para no quedárnoslo, y aún más. ¿Viste cómo me miró? Nunca antes había sentido una mirada tan depredadora en toda mi vida. Y con esa fuerza inaudita, estoy más seguro que nunca de que fue él quien causó lo ocurrido en aquella nave científica Corti. Tal vez lo hizo, respondió firmemente Scrack, pero si fue responsable, lo hizo por una razón. Conoces bien a los Corti. Su programa de eugenesia eliminó hasta la última brizna de empatía y compasión que tuvieran. Son poco mejores que los monstruos que estudian. En cuanto a cómo sé que sus acciones fueron justificadas, deberías mirarte a ti mismo. Ahora no tengo ninguna duda de que si Cecutón hubiera querido hacerte lo mismo que le hiciste a aquellos científicos Corti, podría haberlo hecho perfectamente. Todo lo que hizo fue devolverte exactamente lo mismo que tú le hiciste, lo cual, si me preguntas, demuestra un gran autocontrol para ser un animal sin pensamiento. Solo empezó a hacer esos ruidos amenazantes cuando comenzaste a gritarle a BTV. Creo que simplemente es protector con quien lo alimenta. Tal vez deberías aprender de él, y dejar de gritarle a tu hija cuando no ha hecho nada malo. Ninguno de nosotros sabe nada sobre esta criatura, y es normal que surjan sorpresas. ¿O acaso olvidaste lo rápido que llenó el cubo de residuos perfumados que pusimos en el módulo médico para que hiciera sus necesidades? De todas formas, tu comportamiento hoy asegura que nos lo quedamos, ya que tengo el presentimiento de que algún día nos será útil tener un animal capaz de tirar a un Bizak TK al suelo con un simple empujón, ¿no crees? Dicho esto,
Scrag se dio la vuelta y salió de la sala, seguida por BTB, cabeza gacha. No solía dar órdenes directas a Tenmath, pero cuando se trataba de sus hijos, no había duda sobre quién mandaba. Antes de salir del todo de la habitación, Scrag se giró hacia BTB con una mirada severa. Aunque hay algo que debes cambiar con Cecutón, cariño. Absolutamente debes darle un baño. No me importa si no quiere meterse en el agua. Arrójale agua encima si es necesario. Huele y se ve absolutamente asqueroso.